damos la bienvenida y bienvenido a todos los que ya están entrando. Vamos a comenzar en muy breve. La presentación de hoy día o el taller de hoy día va a estar, va a tener mucho diapositiva, va a estar cargado al PowerPoint, por lo que les recomendamos, si es que ya no conocen este truquito o esta trampita, a los que estén en ordenador, en computadora, pinchar ahí, ver opciones y poner modo lado a lado. Esto les va a permitir ver a José Ángel a un lado y la pantalla al otro y tener una experiencia mucho mejor audiovisual, porque si no van a ver que las caras les tapan a la imagen. Entonces nosotros recomendamos para los que estén en computador el día de hoy pinchar ahí modo lado a lado. Nosotros somos Seba y Benja, quienes organizamos esta plataforma. Para los que es primera vez que vienen, les contamos que seminarioespirituales.com pueden encontrar toda la información, todas las actividades que hacemos en Instagram, nos pueden escribir por correo, y ahí también está la información de los talleres que tenemos actuales. Así que, por ejemplo, el taller de Tai Chi ahora no va a estar porque acaba de terminar, pero en cuanto ya esté activo, nosotros lo vamos a compartir. Así que el día de hoy, entonces, le damos la bienvenida a todas las personas que van entrando a este taller gratuito. Xuanxi, me puede corregir después José Ángel cuál es la mejor manera de decirlo. La cumbre del taoísmo. Para los que llevan viniendo un tiempo a seminarios espirituales, se acordarán que en noviembre nos empezamos a meter de lleno en lo que era el taoísmo. Antes no lo habíamos tocado, a través del Tao Te Ching y un estudio de 4 domingos consecutivos. Eso está todo en YouTube. Y ahí conocimos a José Ángel, que nos escribió, y después de una charlita corta en seminarios espirituales, y José Ángel fue quien nos contó acerca de este mundo del taoísmo, que no era el mundo del Lao Tse, no era el mundo del Tao Te Ching. Bueno, toda esa información hoy día nos la va a dar José Ángel, porque yo vengo hoy día, tal como el Benja, como estudiante. Hay mucha información que nos van a entregar hoy día, que nos va a entregar José Ángel, que muy poco sabemos, así que nada, con eso, Benja, no sé si te gustaría decir algo, o ya de derecho le damos la bienvenida a José Ángel. ¿Estamos? Bueno, bienvenido José Ángel. Buenas tardes. Si os parece, yo voy a compartir ya pantalla, ¿vale? Perfecto. Un segundito. Compartir pantalla. Vale. Venga, perfecto. Bueno, pues a ver si así se ve perfecto, que se supone que sí. Ahora. Bien, así, ¿no? A ver, ahí, perfecto. Vale. Bueno, pues buenas tardes lo primero. Gracias por dedicar este ratito que vamos a pasar hablando de un maestro de los buenos, de taoísmo y de un libro en concreto, ¿de acuerdo? Yo titulé el taller Xuanxi, la cumbre del taoísmo, porque si bien es cierto que el libro más conocido del taoísmo es el Tao Te Ching, o el Tao Te Ching, mejor dicho, de Lao Tzu. El libro de Lao Tzu es un libro que tiene una parte muy intensa cosmológica, y Xuanxi rebaja todo ese nivel al mundo cotidiano, ¿no? Es más sencillo, más accesible y más simple de leer cuando alguien no ha leído nada sobre taoísmo. Yo me dedico, ahora vais a ver una pequeña bio, bueno, es que le interese la lea, y si no tampoco pasa nada. Me dedico a hacer muchas cosas, entre ellas escribir libros, y luego también tengo mi parte empresarial y me dedico a temas de consultoría y mentoría, sobre todo de emprendedores. Estoy muy interesado en el tema altruista, en la economía solidaria también, y ya que voy a hacer este año 50 años, pues intento coger pocos proyectos que tengan calidad y que me aporten a nivel espiritual mucho más que la parte económica, ¿no? Tengo 3 libros publicados y básicamente mi foco ahora está en el tema de divulgar las filosofías orientales, tanto el taoísmo como el budismo, como el confucianismo y el hinduismo incluso, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar ya, que es lo más interesante, comenzar con los mensajes que os he preparado. He preparado unas diapositivas porque entiendo que es una forma gráfica de ver mucho conocimiento en pocas frases, que intento siempre que sean impactantes, ¿de acuerdo? El ser humano, eso lo sabéis vosotros que estáis aquí por algún motivo concreto, que vosotros conoceréis a nivel interno o interior, tiene mucho de mirarse el ombligo en la sociedad actual, y mucho más con el tema de las redes sociales, ¿no? Tendemos a mirar el ombligo, miramos hacia adentro, pero solamente hacia nuestro ombligo y solamente hacia nuestro ego. Xuanxi, el maestro Xuanzhou, lo que hizo ya hace miles de años,
pues es precisamente mirar hacia las estrellas, interpretar lo que decía el universo y plasmar todo eso en una obra que es de la que vamos a hablar hoy. Y digo esto porque la única forma de encontrar respuestas no tiene que ver con ese afán o esa búsqueda que tenemos en algunos momentos cuasi desesperada por la respuesta, ¿no? Yo creo que el problema de hacerse preguntas tiene que ver con la obsesión con las respuestas. La belleza de todo esto está en el transitar y en el caminar. No es preciso encontrar una respuesta a todo, eso es esencial tenerlo en cuenta, porque nos puede nublar la visión precisamente el estar obsesionado con encontrar las respuestas. La clave está en hacerse las preguntas adecuadas, en superar ese proceso de aprendizaje y ver ese viaje como un reto, ¿no? Como una oportunidad de conocimiento y una oportunidad de mejora. Entonces, esto es lo que ya hacían los chinos hace miles de años, esa oportunidad de mirar hacia arriba, porque el hombre está ubicado en un lugar que os voy a definir muy claramente, y es precisamente cuando nos ubicamos en esa posición natural, cuando podemos desempeñar todo nuestro potencial como seres humanos. Este es un libro que tiene muchísima antigüedad, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente lo que nos dice en este libro, lo que nos aporta el taoísmo es el espacio del hombre. El espacio del hombre precisamente está entre lo que sería el cielo y lo que sería la tierra, lo que sería el lugar entre el conocimiento cosmológico, el universo, de dónde venimos, de qué estamos formados, ¿vale? Y después, debajo de eso estaría la tierra, que es la que nos asienta, la que nos alimenta, la que nos permite subsistir. Entre esos dos espacios es donde estaría ubicado precisamente el ser humano. De esto ya habla la psicología relativamente moderna, ya nos habla de todo esto, porque el ser humano está compuesto por muchas cosas aparte de energías y tiene grabado una información en el cerebro que ya viene precargada como especie, que tiene que ver precisamente con el inconsciente, con el subconsciente colectivo, ¿de acuerdo? Tiene que ver con esos miedos, esas fobias, esa ira, que hace miles de años nos venía muy bien para sobrevivir como especie, cuando teníamos que cazar, que alimentarnos, etcétera, de esa manera, pero que a día de hoy nos convierte en una especie de de lastre a la hora de emocionarnos y comunicarnos con los demás, incluso con nosotros mismos. Nuestro cerebro está precargado con una información que a día de hoy no nos resulta valiosa ni nos resulta útil. La sensación de miedo, la sensación de huida, la agresividad, la violencia, a día de hoy no tiene ningún sentido cuando el ser humano puede interactuar de una forma pacífica, ¿no? Ya no tenemos que ir a una cueva o salir de una cueva, mejor dicho, a cazar dinosaurios. Eso ya pasó a la historia y ahora tenemos que comunicarnos o interrelacionarnos con las personas de una forma positiva y, curiosamente, nuestro cerebro, como materia orgánica, está precargada con la información errónea para hacer eso. Por eso es complejo en ocasiones discernir lo que el cerebro en automático nos propone y lo que las emociones que nos piden como personas nos disponen. Yo creo que esto es importante matizarlo. Dentro de ese conocimiento, que ya lo describió Carl Gustav Jung en su día, con una precisión yo creo que milimétrica sobre los miedos, sobre lo que teníamos precargado en nuestro cerebro, ahí hay una especie de, bueno, de modelos arquetípicos en los que entran dos conceptos muy interesantes que son la parte del viaje interior, por un lado, ¿de acuerdo? Cómo nos autoconocemos a nosotros mismos y el perfil, en este caso, del maestro interior. Dentro de los perfiles que hay unos cuantos, está el del maestro, pero claro, el del maestro interior. Nosotros tenemos la capacidad de contestar a esas preguntas que nos vamos a hacer a nosotros mismos si estamos suficientemente observadores y si somos capaces de comprender lo que sentimos y con lo que nos emocionamos y distinguimos esa parte del cerebro que funciona en automático, precargada, con lo que realmente nos está diciendo nuestro corazón o nuestras emociones. Y en relación al libro del que vamos a hablar hoy, el Chuang-Tzu, yo lo que os diría es que los libros no son una especie, porque esto es un error que se comete en la actualidad. La gente compra libros pensando que compra un libro que le va a solucionar la vida, ¿no? O sea, dice, no, yo me compro un libro de autoayuda y ya con esto, a partir de mañana soy una persona feliz. Y esto no funciona así. No funciona así, ¿por qué? Porque la clave, como os decía antes, no pasa por intentar buscar las respuestas que te vengan ya dadas en una hoja de un libro, en una página, sino que lo que te tiene que hacer un libro, lo que tiene que provocar en ti, es precisamente a que tú retrocedas hacia atrás y seas capaz de hacer las auténticas preguntas que te van a aportar, a través de tu propia sabiduría interior, esas respuestas, ¿no? O sea, preguntarte por qué te sientes así, no buscar una solución primero a lo que te sientes, sino primero el previo, ¿no? ¿Por qué me he sentido así? ¿Qué es lo que me ha sucedido? ¿Por qué he actuado de esta manera? Y de esa forma vamos a poder controlar mucho mejor
aquello que nos ha pasado sin caer en el hábito de que lo que hayamos experimentado nos haga daño. Y ya vamos a pasar a hablar del viejo maestro del taoísmo junto con Lao Tzu, que es el Chuanzhou, ¿de acuerdo? Vivió entre el año 369 y 298 antes de nuestra era, y el maestro Chuan, que sería su apellido, porque su nombre sería Zhou, en chino pinyin, que es la forma de pronunciar más vigente hoy en día, sería Chuanxi. Igual que Lao Tse, que antiguamente se conocía como Lao Tse, ahora se pronuncia Lao Zi, ¿de acuerdo? Entonces, la pronunciación correcta a través del pinyin sería el maestro Chuan, Chuanzhou en este caso, que sería Chuanxi. Y vienen las preguntas ya veréis que las diapositivas intento hacerlas para que sonriáis y no nos quedemos dormidos, ¿de acuerdo? Entonces intento hacer algo muy clásico, pero también que esté actualizado. Entonces, la pregunta del millón es, cuando leemos un libro que tiene muchísimos años de antigüedad, en el que vemos un conocimiento de la persona que lo escribe, o que constituye esa obra, y que de alguna forma tiene una mente preclara, si podemos decir de esa persona que es un iluminado, en el sentido positivo de la palabra, ¿no? Si ha adquirido un conocimiento superior. Yo creo, es mi opinión personal, todo lo que voy a decir aquí hoy va a ser mi opinión subjetiva y personal, yo creo que sí. Creo que sí, ¿por qué? Pues porque si vais a leer el libro, cuando tengáis la oportunidad de hacerlo, vais a ver en sus páginas que, sin quererlo, aparentemente, y de una forma muy sencilla, muy simple, contando historias, pues responde a muchas de las preguntas que cuando uno lee un libro sobre espiritualidad, sobre el universo, sobre esas preguntas claves de la vida, aparecen reflejadas en ese libro, y que además tiene el valor añadido de incluir también conocimientos sobre las virtudes del ser humano. Todo aquello que uno tiene que trabajar a nivel interior, y recalco la palabra trabajar, para convertirse en una mejor persona y tener en la vida una experiencia más positiva y disfrutar de la felicidad. En el taoísmo la felicidad es innata en las personas, no es algo que se adquiera. La felicidad es intrínseca del ser humano, el problema está en aprender a distinguirla y en otro orden de cosas, ya no solamente ver esos picos hedonistas de felicidad que parece que nos venden, ¿no? Sino aprender que la felicidad también está en las pequeñas cosas. Respirar, disfrutar de la naturaleza, el frescor del aire en el rostro, salir a navegar, ese tipo de cosas, el sonido del mar paseando por la playa, ese tipo de cosas, si estamos atentos, nunca mejor dicho, y despertamos nuestra mente a esas emociones, nos van a aportar muchísimos momentos de felicidad. Por lo tanto, de forma natural vamos a ser felices todo el tiempo prácticamente, ¿de acuerdo? Lógicamente, pues teniendo algunos picos que todo el mundo tenemos, pues momentos más álgidos y menos álgidos. Entonces, ¿Chuanxi sería un iluminado? La respuesta, desde mi punto de vista, sería que sí. Pero también Chuanxi, en la época histórica en la que vivió, además de ser un iluminado, era un rebelde. Y digo la palabra rebelde, la vamos a poner entre comillas, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene de rebelde el libro de Chuanxi o la propia figura del maestro Chuanzhou? Pues, en primer lugar, tenéis que poneros en la situación de la época histórica en la que hablamos, ¿no? En la antigüedad de China había un modelo preclaro que existía un estado en el que había un emperador o reyes, reinos en este caso, y la gran masa social, que era el campesinado, y los ganaderos se dedicaban a alimentar ese monstruo, alimentar ese aparato, ¿de acuerdo? Y cuando hablo de alimentar ese aparato, incluso hablo de alimentar el aparato bélico de los reinos. Entonces, en la inmensidad de China en aquella época, en aquella planicie, pues os daríais cuenta que había unas luchas por el poder entre los gobernantes, y los que pagaban el pato, como suele decirse en cualquier sociedad, pues eran los campesinos, porque alimentaban los ejércitos, cada una de sus familias tenía que aportar soldados para el ejército imperial, y de alguna manera eso condicionaba su día a día y, como hablábamos antes de la felicidad, pues les impedía lógicamente tener ninguna felicidad ni ninguna tranquilidad, porque estaban a expensas de la calidad humana de los gobernantes. En aquella época, Chuanzhou se dio cuenta de eso y en su libro refleja de una forma nítida y clara todo aquello, vamos a decir, que no le agrada de la sociedad gobernante. Y pone ejemplos muy gráficos de las cualidades que debe poseer un gobernante hace ya miles de años. De todo esto, con una, nunca mejor dicho, con una claridad absoluta que a día de hoy lo podríamos extrapolar y no habría ningún cambio que aplicar a aquel libro que tiene miles de años, ¿de acuerdo? Entonces, por eso digo que es rebelde. ¿Y por qué matizo esto? Porque, claro, a día de hoy estáis acostumbrados a que en el anonimato de Internet cualquier persona, usando un ID con
con un nombre inventado, puede hacer cualquier cosa aparentemente, creyéndose él, que no es así, que no le van a localizar la IP, que no es un delito lo que hace, ¿no? Puede insultar, puede perseguir, acosar. En aquella época, imaginaros lo que supone escribir un libro, plasmar ese libro, ¿de acuerdo? Y que esas copias vayan viajando a lo largo de las ciudades y que llega un gobernante del que se habla mal de sus cualidades a su mano, ¿no? O sea, pues era como la prueba del delito en aquel entonces. Entonces, era mucho más arriesgado decir aquello y plasmarlo en un documento, en un libro, que a día de hoy esconderse detrás del anonimato de la red. Por eso digo que, aparte de un rebelde, era un valiente, porque hacer este comentario en aquella época, pues en muchos casos ponía en riesgo a las personas. El concepto del taoísmo como religión pacífica, que sí es cierto, también tiene que ver con esta otra percepción que existe del taoísmo como si fuera una especie de movimiento anárquico, se le ha otorgado esa palabra de anarquía, y esto se dice ¿por qué? Porque de alguna manera los sabios taoístas en muchos casos huían, y digo huir no porque se les persiguiese nadie, ¿no? Sino que abandonaban voluntariamente las ciudades porque entendían que ahí existía mucha más corrupción en el gobierno y solían vivir lógicamente en el campo, hacer retiros espirituales y lógicamente dedicarse al estudio y sobre todo a intentar mejorar la calidad de vida de los que les rodeaban. Por eso se dice un poco que los taoístas eran anarquistas. No eran anarquistas, sino que en las sociedades taoístas todo era mucho más natural, todo era mucho menos artificial y no había segundos intereses ni intereses escondidos. ¿De acuerdo? En la época de Chuanxi, un poco posteriormente, hablamos mejor dicho, en la dinastía Han, que estuvo en el siglo I antes de nuestra era, aparece en la edición de la Biblioteca Imperial el Chuanxi con 52 capítulos. De acuerdo, de esos 52 capítulos que fueron todos apuntados en tablillas de bambú inicialmente, cada capítulo era una tablilla de bambú y después lo que se hizo en el imperio fue unificar todo aquello y pasarlo a pergaminos. ¿Para qué? Para conservarlo. ¿Por qué? Pues porque en aquella época inicialmente todo era tradición oral y cuando ya descubrieron que de alguna forma había que intentar preservar el conocimiento, pues en la Biblioteca Imperial en concreto se intentaba aglutinar todo el conocimiento de China de las diferentes escuelas y se guardaban las copias más relevantes de cada libro. Entonces, todo lo que inicialmente Chuanxi y sus discípulos plasmaban directamente en tablillas de bambú, pues lógicamente se pasó a pergaminos y se conservaban inicialmente 52 capítulos que aparecen ya nombrados en diferente bibliografía, ¿de acuerdo? A día de hoy, de esos 52 capítulos, no están todos, sino que nos han llegado 33 capítulos. La estructura del libro, ¿cómo funciona? Pues el libro Chuanxi tiene tres capítulos en su edición. Primero estarían los capítulos interiores, que es lo que es el Nipian, luego los capítulos exteriores, Huaipian, y luego los capítulos misceláneos, que son el Zapian. Hasta nosotros, como bien os decía, de aquellos 52, algunos han desaparecido y han llegado a 33. De esos 33, el maestro Chuanzhou se supone que escribió única y exclusivamente lo que se llaman los capítulos interiores, que son los 7 primeros, ¿de acuerdo? Sus alumnos escribieron los capítulos exteriores, lo que sería el Huaipian, y luego lo que se dice vulgarmente, o se llama vulgarmente una ontología de otros conocimientos, fue lo que recopilaron los discípulos y elaboraron los capítulos misceláneos, que son una especie que en España se llamaría de pot-pourri, de cosas diferentes aleatorias a las que se le intenta dotar de un orden y se agregan a la publicación. Por lo tanto, el libro Chuanxi tiene 7 capítulos escritos por el maestro Chuanzhou, luego varios más escritos por los discípulos y luego una suma de agregados de contenidos breves que han ido agregando los discípulos, que son la miscelánea, que es el Zapian. Neipian, Huaipian, Zapian. La obra de Chuanxi lo que hace es armonizar todo ese conocimiento cosmológico que aparece citado en los primeros capítulos del Lao Tzu, del Dao de Jing, ¿de acuerdo? Con la vida ordinaria de las personas, es decir, rebaja la cosmología taoísta a la vida rutinaria de las personas. ¿Cómo puedo hacer para que mis virtudes en el día a día se adapten a los conocimientos del Tao, al integrarme con la naturaleza, al respetar a los demás? Y te lo plasma en unos ejemplos muy gráficos. Esa obra, que es una obra cumbre del canon taoísta, está llena de poesía, está llena de fábulas, de parábolas y de alegorías. ¿Y por qué digo todo esto? Porque es la forma que tiene el autor y los discípulos del autor
de simplificar el mensaje a través de qué, de lo que más simple tiene el ser humano para aprender, que es el contar las historias, ¿no? Entonces, en base a contar historias, nos va enseñando las cualidades que tiene que tener una buena persona, por qué debe tenerlas, incluso después también en qué se basa precisamente ese conocimiento cosmológico del universo y por qué tenemos que respetar ciertas tradiciones, ciertos ritos y sobre todo también a los ancestros. Eso es lo que plasma un poquito Chuang Tzu, un poquito no, lo plasma totalmente en esta obra, ¿de acuerdo? Y al final esto supone un viaje vital e interior, como bien os decía antes, que pasa del caos del desconocimiento absoluto, ¿de acuerdo?, a lograr cierta mística en cada persona que pueda leer la obra. Y cierta mística, y esto lo digo ¿por qué? Porque cuando uno se enfrenta a un texto, y más un texto clásico tan antiguo, ¿qué es lo que sucede? Cuando leemos una obra contemporánea y nos hablan de coches, de ciudades, podemos plasmar y reconocer todo aquello en nuestro día a día, ¿no? Podemos tener una percepción de la obra mucho más simplista y mucho más realista. Cuando hablamos de un libro de hace miles de años, ¿qué sucede con la obra? Pues que ahí entra a formar parte también de la necesidad y el cuidado que apliquemos nosotros a la hermenéutica, a la interpretación del texto. Claro, estamos haciendo una interpretación del texto desconociendo el entorno, sin haber vivido en un entorno similar, y a veces cuando hacemos esa traslación, ese traslado de lo que ellos han vivido a lo que intentamos vivir nosotros con la lectura de la obra, ahí podemos sufrir bastantes errores de bulto, ¿de acuerdo? Entonces, al final, Chuang-Tzu, lo bueno que tiene la obra de Chuang-Tzu es que a través de esa poesía, de esa lírica de la obra y de esos ejemplos con cuentos muy gráficos, os daréis cuenta, si tenéis el placer y el interés de leer el libro, que es muy sencillo extrapolar esos conocimientos tan antiguos y esos casos de familias, de reyes, de amigos, trasladaros a la época moderna y aprender en ese viaje de descubrimiento. También, ¿qué hace Chuang-Tzu? Pues algo que es menos aparente en el Tao Te Ching, ¿de acuerdo? El Tao Te Ching es un libro que, aunque es muy breve de leer, es cortito, los 81 capítulos. El problema que tiene el Tao Te Ching es que si uno se mete de lleno con una lectura profunda, a cada capítulo que lee se le plantean más preguntas, ¿no? Es un libro complejo en el sentido que es más, si lo has leído una vez, aparentemente has comprendido una parte, posiblemente lo vuelvas a leer y aquello que habías entendido te darás cuenta que no lo habías entendido tan correctamente y que tienes que volver a repensar si lo que habías pensado inicialmente era lo que más se adecuaba al texto. El Chuang-Tzu simplifica esa información, ¿de acuerdo? Y nos rebaja a un nivel muy simple de comprensión todo aquello que el Tao, o el taoísmo en este caso, nos habla de una forma tan cosmológica y tan profunda en el Tao Te Ching. Esa es la ventaja que tiene el Chuang-Tzu. Por eso, desde mi punto de vista, tanto el Chuang-Tzu como otro libro que es muy conocido, que es el Liezi, que serían los 3 libros, junto con el Tao Te Ching, más conocidos del taoísmo, tienen esa particularidad que al contarlo todo en fábulas e historias, rebajan ese nivel cosmológico y lo traducen a un lenguaje mucho más sencillo de comprender. Y este libro del que vamos a hablar hoy, del que estamos hablando, que es el Chuang-Tzu, ¿qué es lo que incluye? Pues incluye todos los conceptos o los principales conceptos de toda la ideología taoísta, que los vamos a describir ahora mismo, que son bastante simples, pero bastante profundos. Y digo bastante simples porque la práctica taoísta es precisamente, es simple, aunque no es sencilla. Es simple en el sentido que es algo que es natural. Y luego sí que es verdad que si queremos profundizar en ellas, cuando luego, como se suele decir, se abre la puerta de los misterios, y es cuando vienen las preguntas y no se puede pasar estudiando un libro como el Chuang-Tzu perfectamente 20 años sin llegar a comprenderlo del todo, ¿de acuerdo? Pero sí que es la puerta, como se suele decir, a las 1000 maravillas. En primer lugar, ¿qué vamos a encontrar en Chuang-Tzu? Pues lógicamente toda la cosmología del Tao. El Tao, que significa el sinograma de Tao, que incluye 2 símbolos. Por un lado, define caminar en la cabeza de la marcha o liderar, ¿de acuerdo? Que es ir el primero. En este caso, Chuang-Tzu, como hemos hablado antes, iba el primero, era un poco rebelde con su ideología en el sentido que decía cosas que no eran las habituales, pero el taoísmo siempre ha intentado, aparte del estudio del universo y de contactar o intentar llegar para trascender directamente con el Tao, con esa energía primigenia o ese concepto que ni el propio Lao Tzu se arriesgó y se aventuró a ponerle más que un nombre, que dijo que le puso Tao, como podía haberlo llamado a cualquier otra cosa porque lo desconocía, y él mismo decía que intentar acotarlo precisamente era
quitarle toda su forma y quitarle la realidad y la veracidad. Quiere decir que cuando intentamos hablar del Tao como concepto, que se ha puesto muy de moda ahora, hay gente que te pregunta, yo quiero estudiar Tao, yo quiero... A ver, el Tao como concepto, los maestros taoístas no se atreven en su valentía a describirlo de una forma pormenorizada, porque es prácticamente imposible. Precisamente el taoísmo lo que ahonda es en esa búsqueda del Tao. Cualquier maestro, por muy profuso que sea en su estudio, sabe que todavía se está aproximando al Tao. Es imposible describirlo. Entonces, no se estudia Tao, ¿de acuerdo? Se estudia taoísmo, que eso es la práctica que de alguna manera te permite intentar acceder al Tao. Esto es un matiz importante porque se ha puesto de moda la palabra Tao y ahora todo es Tao, ¿de acuerdo? Entonces, esa cosmología del Tao aparece reflejada lógicamente en el Chuanxi. Por otro lado, aparece dentro de esa obra completa, de esos cuentos, de esas alegorías, vais a ver que aparece también esta percepción de la fluidez y la armonía, lo que se llama el Wu Wei. El Wu Wei, esta traducción literal que se hace de como no acción, que está muy mal traducida en el sentido que luego cuando la gente lee eso dice, no, es que los taoístas son pasotas, no hacen nada, ¿no? O sea, ven pasar la vida como si fuera una película y prácticamente no interactúan. No, al contrario, precisamente lo que hacen es interactuar con la propia naturaleza y dejar que la vida fluya y de esa manera fluir ellos en armonía con todo lo que les rodea. Entonces, el Wu Wei no tiene que ver con no actuar, sino tiene que ver precisamente lo que hablábamos antes del inconsciente colectivo, tiene que ver con no actuar de forma precipitada, no tener intereses ni pasiones que sean irresolubles cuando tomamos una decisión. Por eso el Wu Wei te invita a tomar distancia, a mantener la perspectiva y cuando decidas algo, no solamente contar con esto tan arquetípico y enemigo de yo y otros, ¿no? Sino que pensando en que todos somos uno, de alguna forma te permita tomar una decisión que no haga daño a nadie y de esa manera tampoco sufras tú dolor y no te hagas daño a ti mismo, ¿de acuerdo? Otra parte fundamental que vais a encontrar en la obra de Chuanxi es el respeto absoluto por la naturaleza. ¿Por qué digo esto? Porque es que encima muchos de los personajes que aparecen en la obra son animales. Entonces, de alguna forma vais a ver que hay un respeto profundo e incluso se aboga por dar un conocimiento de cómo pueden sentir los animales, cómo pueden sentirse como seres, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante porque sí que es verdad que a día de hoy también hay una gran preocupación por todos los seres vivos, incluidos los animales y las plantas, espero que también, y es muy importante que sepáis que de la obra de Chuanxi, pues los animales aparecen como personajes como puede ser un emperador como puede ser un pescador, ¿no? Los animales tienen sus propios personajes y de alguna manera son también maestros de la vida cuando estamos realizando ese aprendizaje a través de esas fábulas. ¿Qué es lo que nos invita también el Chuanxi? Pues a hacer algo muy esencial en el taoísmo y muy esencial en la vida, que es a reconocer ese Tao, llamémoslo Tao, dentro de nosotros mismos mediante la práctica de las virtudes, que la mejor manera de acercarnos al Tao es teniendo un comportamiento cercano al Tao. El Tao marca todo en la vida. Nos integra a nosotros, integra a los animales, integra a las plantas, pero por otro lado, lo que hace el Tao es tener unos pulsos vitales, por decirlo de alguna manera, y tener un propio ritmo. Cuando el ser humano ha intentado modificar esos ritmos, acelerar procesos, cambiar el curso de los ríos, el Tao ha reaccionado de forma violenta, pero no porque sea violento, sino porque quiere recuperar el orden establecido, el orden establecido natural, no el que nosotros queramos imponer. Por eso siempre digo que si quieres conseguir algo positivo en la vida, tienes que intentar amoldarte a aquello que de forma natural ya existe, no intentar imponer nada de forma voluntaria o egoísta cuando no existe. Entonces es mucho más sencillo dejarse llevar en ese fluir que intentar imponer en una forma egoísta de practicar la vida. También te habla, el libro, el Chuanxi, habla de unos conceptos muy interesantes del taoísmo que tienen que ver con el cultivo de los tesoros Sanbao. En este caso son el tema del asunto de la esencia, por describirla en un concepto muy gráfico que sería el yin, la energía vital, que es el ki, que circula por nuestro cuerpo, y el shen, que es el espíritu, ¿de acuerdo? Estos tres tesoros Sanbao aparecen reflejados en la obra de Chuanxi y nos permiten aprender más sobre ellos y aprender sobre todo cómo influyen también en nuestra vida diaria. Aparece el concepto también en el Chuanxi de la longevidad, la inmortalidad y cómo eso permite trascender para fusionarnos con el Tao. Sobre esto hay un montón de bibliografía y
y aunque aparentemente en algunas películas un poco clásicas y antiguas y un poco pervertidas aparece muchísimo el famoso elixir de la inmortalidad, que sí que es verdad que se fabricaban elixires, eso era más proclive a alimentar el ego de algunos emperadores que querían mantenerse en el poder durante toda la eternidad que a la propia realidad taoísta. El taoísmo práctico yo creo que habla mucho más o está mucho más intrínsecamente unido al concepto de la longevidad, al vivir de la mejor manera posible, integrados con la naturaleza de la mejor manera posible, alimentándonos de la forma correcta, respirando de la forma correcta, meditando adecuadamente y de alguna forma manteniendo la armonía con el entorno. Más longevos, quiere decir vivir el máximo tiempo posible, pero en el taoísmo se reconoce abiertamente que la vida tiene un proceso y que dentro de ese proceso está la muerte. Quiere decir que nosotros como seres tal como somos ahora, pues va a llegar un día en el que desaparezcamos de aquí. Ese sería el momento de la muerte. Entonces, reconociendo eso, lo que aplica el taoísmo sobre la práctica es prolongar esa vida. ¿Para qué? Para que esa vida sea lo más larga posible y también, por ende, lo más feliz posible. También aparece en el libro, vais a ver que está también polarizado como toda la vida, ¿de acuerdo? Ese equilibrio entre el yin y el yang lo vais a encontrar en el libro. Cuando hablamos de polarización o de separación entre el yin y yang, no hablamos de una separación incompatible, ¿de acuerdo? Ese es un concepto totalmente erróneo. El yin no es bueno y el yang es malo o viceversa, para nada. Si os fijáis, el taijito, el símbolo del yin-yang, es un símbolo circular que incluye en la parte blanca un lunar negro y en la parte negra un lunar blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que es un ciclo vital en el que no se puede pasar por una fase sin haber conocido la otra, en mayor o menor medida, pero eso es así de simple. Por esto quiere decir que como la vida es cíclica, la felicidad también lo es, el dolor también lo es, y que el ser humano lo que tiene que hacer es precisamente a convivir sobre eso, a reconocerlo y a saber que nada es eterno, salvo, como dice Li Chin, el famoso libro, salvo el cambio. ¿De acuerdo? Entonces, un taoísta vive feliz y feliz en el cambio. Y esto yo que me dedico a impartir formación en las empresas tiene que ver con que las empresas también tienen la ambición de mantener una actividad a lo largo de 100 años sin modificar nada, ¿no? O sea, eso es inviable. Las empresas cambian, las personas cambian, el taoísmo cambia, el Tao cambia y la experiencia que nosotros tenemos en la vida, pues lógicamente también cambia. ¿Para qué sirve el Chuanxi? Pues como libro de cabecera para que en esos cambios podamos reconocer en las diferentes historias, en las diferentes fábulas, alegorías, parte de esos cambios los hagamos nuestros y los vivamos de una forma mucho más natural. También el libro es una invitación pragmática a confiar precisamente en el Tao. Y cuando digo confiar no hablo de abandonarse a no, que sea lo que suceda por el Tao, no, sino que tenemos que de alguna manera aprender a confiar en que todo aquello que va a suceder, si nosotros sabemos adaptarnos, va a ser positivo para nosotros. Hay una voluntad del universo que va a acontecer de una manera determinada. Nosotros no podemos influir en eso. El problema del ser humano, además de con el dolor, tiene un serio problema con el control. Queremos controlar lo que vivimos, queremos controlar lo que sentimos, queremos controlar lo que nos emociona. Y eso cuestiona totalmente precisamente los principios básicos del Tao. Si el Tao es natural, si el Tao es genuino, si el Tao está en todo, es imposible ponerle cercos, ponerle barreras. El Tao fluirá igualmente. Somos nosotros los que tenemos que entender eso para conseguir fluir con naturalidad y no controlar nada, sino disfrutar con aquello que nos regala la vida. Ese sería un poco el concepto que vais a encontrar en el Chuanxi. Luego también aparece otro concepto dentro del libro súper interesante, que es el Chu, que es el vacío. Y esto tiene que ver con que en el taoísmo lo importante no es el recipiente, ¿de acuerdo? No somos nosotros que tenemos que aprender algo, no, sino que es cuando somos capaces de vaciar nosotros nuestro conocimiento, nuestras expectativas, cuando vaciamos todo eso, es cuando conseguimos ese vacío que es lo que permite precisamente que el Tao fluya a través de todos nosotros, que la energía nos recorra, sobre todo la energía positiva, y que podamos avanzar en la vida de una forma feliz y tranquila. Eso es lo que buscaría un poco el Chu, el conseguir vaciarnos de todo aquello. ¿Para qué? Para que todo lo que nos va a resultar útil pueda entrar en nosotros. Y no digo que nosotros nos llenemos, ojo, recalco lo de que pueda entrar en nosotros, que recibamos, que estemos dispuestos a experienciar la vida, no de una forma simplemente impositiva, sino en una forma de una clara disposición a recibir todo aquello que nos llega. ¿Por qué? Pues porque todo supone un aprendizaje y todo supone una oportunidad.
Otro concepto que aparece clarísimo en el Chuanxi es el concepto de comprender que no existe un yo y un otros, ¿de acuerdo? Esto es un error de bulto, o sea, no hay un yo y un otros, yo soy bueno y los demás son malos, yo soy de un color y los demás de otro, no. Todos están integrados e interrelacionados. La interrelación es importante, intercomunicados, y de esa manera cuando alguien sufre dolor en una comunidad, ese dolor a mí me tiene que llegar y de hecho me va a llegar. Si no me llega es porque no he sido suficientemente observador y sobre todo porque no he cultivado algo sencillo en el ser humano actual, que es la empatía. Cualquier persona empática no va a tener estómago para aguantar ciertas cosas en la vida si las ve, las injusticias, el hambre, las guerras, el dolor del prójimo. Cuando alguien ve cualquier vídeo de una noticia con enfermos en televisión, pues el dolor lo vamos a poder sentir como si fuéramos la otra persona. Para eso hay que educarnos a nosotros mismos y ser capaces de ser empáticos, porque en el momento en que nosotros somos capaces de padecer o de sentir lo que otro ser sintiente está doliéndose por ello, pues esto nos va a convertir en una mejor persona y nos va a aportar algo que es esencial, que es la capacidad de ayudar. Porque el taoísta no está para mirar hacia otro lado, ¿de acuerdo? O sea, el taoísta no es esa figura ascética de alguien que se aísla en una cueva y se dedica a la meditación exclusivamente, no. Los maestros taoístas precisamente eran maestros porque enseñaban, porque tenían una tradición de sus ancestros y dentro de esas tradiciones estaba la de auxiliar y ayudar. Por eso en muchos casos a lo largo de la historia, el que sea curioso verá que incluso en algunas guerras aparecen por ahí y los taoístas o algunos taoístas. ¿Pues por qué? Pues porque estaban inmersos en la sociedad a todos los niveles. Entonces, para un taoísta, el dolor que aparentemente llamamos ajeno no es ajeno, sino que es propio. Por ese mismo motivo, el taoísmo lo que busca, como en estas enseñanzas que estamos ahora desglosando, es convertir el mundo, que esto es muy sencillo de explicar, en un lugar mejor. O sea, el taoísmo busca, sin modificar nada, nada en el sentido de imponer nada a la madre naturaleza, pues convertir el mundo en un lugar mejor. Y eso tiene que ver con despertar la conciencia a esa entidad superior que es el Tao. Y luego, el libro es liberador. Igual que el libro del Dao de Jin es más complejo de acceder a ese contenido cosmológico, el Chuanxi, al rebajarnos a fábulas, a animales, a personas físicas de carne y hueso, vais a ver que es un libro liberador porque te enseña de una forma que puedes aplicar en tu día a día, puedes aplicar a las relaciones interpersonales. Y eso a cualquier persona que lee un libro con tanta antigüedad, aspirando a cambiar su vida a mejor, pues es liberador en el sentido que dicen, bueno, aquello que he leído lo puedo aplicar hoy. No tengo que esperar 300 siglos después a que pase algo y pensar que he aprendido algo, sino que mañana, después de leer el libro esta noche o esta tarde, mañana por la mañana podemos comportarnos de una forma diferente, mucho más sabia en ese sentido, y darnos cuenta que la vida fluye de otra manera a nuestro alrededor y que por ende de esa forma tan simple llegamos a ser felices. ¿De acuerdo? Chuan Xi, ¿qué es lo que hace con su libro? Esto es fundamental. El taoísmo es un panteísmo naturalista. Panteísmo se refiere a que cualquier persona puede formar parte de esa entidad superior, no como en otras religiones monoteístas, ¿de acuerdo? Sino que de alguna manera, igual que en el budismo, yo puedo ser mi propio Buda, o de hecho soy mi propio Buda, en el taoísmo sucede lo mismo. Yo puedo integrarme en el Tao, por tanto, yo soy el Tao también. Por eso la obligación de cualquier taoísta precisamente es respetar la naturaleza sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque la naturaleza forma parte del Tao. Por eso hay que ser respetuoso con la naturaleza, con las personas, etcétera, etcétera. Y lo que hace Chuanxi en este libro es una apología de todo ese naturalismo y de toda esa forma que tiene el ser humano de integrarse con esa energía o con ese ente que Lao Tzu llamó Tao, ¿de acuerdo? Entonces, hace una apología a lo largo del libro y lo puedes ver cuando lo estás leyendo a lo largo de todos los capítulos porque vuelve una y otra vez precisamente a ese afán de tú toma esto como ejemplo y practícalo. La clave está en practicar, ¿de acuerdo? También hace una apología de la vida en el campo. ¿Por qué? Pues como os decía antes, al final, en la época de la China antigua, al final existían las grandes ciudades, existían los palacios, pero lo que sostenía todo aquel poder, toda aquella construcción de aquellas obras, precisamente era el campesinado. Entonces, él hace una apología de la vida en el campo, de la vida natural, y lo pone como ejemplo. Lo pone como ejemplo, vais a ver pescadores, vais a ver agricultores, vais a ver animales, lógicamente, que cobran vida y hablan y se expresan. Y de alguna manera lo que recuerda al ser humano es que no debe olvidar que esos son los orígenes.
que esa es la matriz de todo lo que sucede después, que por mucho que uno viva en una ciudad cómoda, con conexión wifi, al final si no se alimenta, malo. Si lo que se alimenta tampoco es positivo, ¿por qué? Porque es transgénico y manipulado y no es natural, también es malo. ¿Por qué? Pues porque luego va a sufrir cáncer, enfermedades. Entonces lo que Chuang Tzu defiende ya en aquella época es: no te alejes de aquello que es natural y que es verdad. Verdad como concepto de verdadero. Verdadero porque está unido a la madre naturaleza y en este caso también lógicamente a lo que está por encima, que es el Tao. Entonces, hace una clara apología de la vida en el campo, que a día de hoy, si os fijáis, incluso en las sociedades modernas, todavía existe ya esa tendencia en algunas personas que han sido grandes ejecutivos de compañías de desligarse totalmente de su puesto y de abandonarse a una vida pues construyendo un alojamiento rural y explotando precisamente un negocio, pero ubicado en el campo. Y esto tiene que ver con que al final, como hablábamos antes del viaje interior, es un viaje hacia la fuente. ¿Y la fuente cuál es? Pues la fuente es la naturaleza y la fuente es el Tao. Por eso el Chuang Tzu es un libro que vais a ver que fluye de forma natural y que a medida que uno lo va leyendo los diferentes capítulos, lo que piensa es en asentir con la cabeza, ¿no? Decir, pues tiene razón, pues tiene razón. Y eso que es un libro muy antiguo. Al final, la vida en el campo que hablaba Chuang Tzu, al igual que habló Lao Tzu en su día, que abandonó también un puesto que tenía público para marcharse. ¿Por qué abandonaron todo aquello? Porque ellos ven que el ser humano, cuando está buscando fomentar el poder, precisamente lo que hace es alimentar todo ese conocimiento del cerebro que nos condiciona hacia la violencia, hacia la ira, hacia el sufrimiento y hacia ese comportamiento que es mucho más irracional o mucho menos emocional que el que permite precisamente esto que hablábamos de no actuar precipitadamente con el Wu Wei, ser tranquilo, meditar, ver la vida en perspectiva. Y luego, a pesar de todo esto que existía, pues Chuang Tzu es capaz de conseguir una escuela, unos discípulos y transmitir este conocimiento. Ya hablaremos luego, a lo largo de la historia, China como entidad, como órgano administrativo a lo largo de los diferentes imperios, reinos y luego, pues lógicamente, el Estado comunista, vais a ver que lo que ha hecho ha sido reutilizar las diferentes filosofías de vida adaptándolas a sus propios intereses, ¿no? O sea, en un momento determinado hay un imperio que persigue unas ideas o una escuela determinada, el siguiente hace la inversa, no, estos sí me interesan por el motivo X, y de alguna manera los gobernantes han intentado condicionar a los chinos, en este caso a los ciudadanos chinos, con las diferentes escuelas que existían, los legistas, el confucianismo, el taoísmo, el budismo, y de alguna forma imponer sobre todo el concepto que ya está muy arraigado en los chinos, de respeto, pero no del respeto hacia la familia y los ancestros, que ese es intrínseco en los chinos, sino hacia las instituciones, en este caso hacia los gobernantes, porque eso para ellos significaba una forma de rebajar el nivel de estrés del campesinado. ¿Para qué? Para evitar sublevaciones, revueltas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que hace Chuang Tzu en este libro es recordar al hombre, lo que hablábamos antes, de cuál es su espacio. Y ese espacio está ubicado entre el cielo, este significado de las estrellas, del Tao, dónde está el Tao, de dónde vengo, por qué, a nivel ancestral, con la vida ordinaria de la tierra, la madre naturaleza, aquello que me alimenta, cómo cuidarlo, cómo conservarlo. ¿Y qué es lo que hace el libro? Pues te da las claves de la práctica correcta de cómo conseguir precisamente lo que estamos hablando, ¿no? O sea, tiene que ver con, en cierta medida, abandonarse en el sentido de plegarse hacia ese viaje interior y reconocerlo. Es decir, voy a intentar viajar hacia mí mismo para reconocerme y aprender aquello que exteriormente no es tan aparente, que aparentemente no tiene por qué darme la felicidad, pero cuando realmente toco o rasco sobre esa cáscara que tenemos todos, cuando miramos hacia adentro y nos reconocemos, nos perdonamos muchas de las cosas que hemos experimentado, pues vais a ver que el descubrimiento es fantástico, ¿de acuerdo? Ya no solamente descubrir la espiritualidad, es descubrirse a uno mismo. Al final, en Chuang Tzu, a lo largo de la obra vais a ver que el sabio, de alguna manera, lo que hace es aislarse del ruido, que lo hemos hablado en alguna otra ocasión, del ruido que provocan precisamente esa corrupción, esos palacios, el emperador, la corte. Alejarse de esa superficialidad, ¿para qué? Para permitir acceder a algo que es todavía tiene un valor mucho más elevado, que es el de la naturaleza y la naturalidad. O sea, aquello que hagamos que sea realmente ajustado a la verdad. Y lo del concepto de la verdad lo digo porque el Tao es considerado la verdad absoluta en ese sentido, porque existe, porque yo os diría que a día de hoy incluso se puede medir. Y digo esto porque a nivel científico, también en el budismo sucede, es muy interesante ver cómo las filosofías
vamos a llamarlo filosofía porque se podría definir el taoísmo como una filosofía religiosa o una religiosidad filosófica, ¿no? ¿De acuerdo? Incluye un poco las dos cosas. Tiene sus ritos, tiene sus modelos, tiene sus virtudes, pero sí que es verdad que de alguna manera, si ya estamos midiendo cosas como las ondas gravitatorias a miles de años luz, yo me pregunto por qué no nos dedicamos también a hacer algo mucho más cercano, que es, que ya se ha empezado a hacer con el mindfulness en el budismo, pues medir ciertas ondas, ciertas energías que ya están aquí y que lógicamente se pueden demostrar. Entonces yo creo que eso nos facilitaría mucho más la tarea y nos rebajaría la tensión cuando buscamos un conocimiento espiritual, ¿no? O sea, esto se puede medir, esto es científicamente comprobado y eso, como se suele decir, te quita un poco un peso de encima. Chuang-Tzu también promueve en el ciudadano, en el lector, ese comportamiento ejemplar en la vida, ¿de acuerdo? Por un lado, promueve el trabajo en el sentido de decir, llegar a ese punto de armonía no es sencillo, requiere un esfuerzo, y hablo de la palabra esfuerzo porque estamos acostumbrados a la dejadez en ese sentido, queremos resultados inmediatos con esfuerzo cero, y el taoísmo te dice, no, el resultado conlleva una responsabilidad y esa responsabilidad conlleva un trabajo y ese trabajo supone un esfuerzo. Entonces, en la sociedad moderna es complejo explicarle a alguien que para conseguir algo que sea profundamente bueno, tiene que aportar un esfuerzo extra a una vida ordinaria. Entonces, eso es mal visto en la sociedad moderna. Queremos el flash, el ya, todo inmediato. No, quiero ser feliz ya. Quiero aprender ya. Quiero hablar chino correctamente en 2 días. Y eso no funciona nunca así. ¿Por qué? Porque eso conlleva todo un estudio y una aplicación. Entonces, Chuang-Tzu nos invita a que hagamos ese viaje y que practiquemos ese pequeño esfuerzo diario que nos permite después llegar a ese punto de entendimiento. Y nos invita a esto, a experimentar, a viajar al campo, a conocer el mar, a respetar a los animales, a mirarles desde otra mirada, mucho más cercana, mucho más humilde. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos invita en su libro. Luego, en un ratito de nada, vamos ya a empezar a ver unos textos que aparecen en el libro, pero vais a ver que resume la vida, tanto la vida animal como la vida natural, como la vida del ser humano respecto a otros seres humanos, lo resume de una forma tan clara que a veces cuesta incluso aportar cualquier pequeño comentario porque uno piensa, es que está demasiado bien dicho, o sea, mejor no se puede explicar, ¿no? Eso es lo que aporta precisamente esta obra, el Chuang-Tzu. Y al final rebaja, como bien decíamos antes, pues ese conocimiento un poco esotérico, esotérico en el buen sentido de la palabra, en relación a misterioso, que tiene que ver con la cosmología del Tao, de la que se habla en la parte del Tao, del libro Tao Te Ching, en este caso, pues esa parte del Tao que habla sobre la cosmología te la rebaja a un conocimiento mucho más sencillo de aplicar en el día a día. Sobre el Tao Te Ching hay un comentario interesante que hacer, que es que ese libro, que es muy famoso, en una de las últimas tumbas que apareció, una de las copias más antiguas, en concreto la copia más antigua que se conoce a día de hoy, el libro no se debiera llamar Tao Te Ching en este caso, sino Te Tao Ching, porque el orden de los capítulos es inverso. Primero, en esos pergaminos que aparecieron más antiguos, datados más antiguos, aparece la parte de las virtudes y luego ya habla de la cosmología. En cierta medida tiene un orden lógico, ¿no? Primero vamos a practicar la virtud y cuando ya somos virtuosos vamos a intentar meternos en el meollo de intentar acceder al Tao y dar respuestas al Tao. Claro, cuando lo primero que lees es todo sobre la cosmología del Tao, pues es complejo sin ser practicante ni haber meditado una vez en tu vida siquiera, pues lógicamente acceder a ese tipo de conocimiento. Pues esto es una cosa interesante. Luego, otra particularidad que tiene China respecto a estos libros clásicos es que el libro que hoy consideramos perfecto e ideal, la versión ideal del Chuang-Tzu, dentro de 5 años, con la inmensidad del territorio chino, pues puede aparecer otra copia más antigua que en vez de 33 capítulos, pues tenga 45. Por eso es bueno ponerse al día. Las personas que nos gusta leer sobre literatura china, pues yo en mi caso pues tengo muchas versiones de los diferentes libros porque también influye lo que hablábamos antes de la interpretación de los textos y eso tiene que ver con la traducción. Los textos chinos clásicos, como este libro, vais a ver que muchas traducciones fueron hechas por misioneros católicos que fueron a China a predicar y resulta que lógicamente se enamoraron del taoísmo, algún motivo tendrían ellos, muchos de ellos, como el padre Carmelo Lerduy, y cuando volvieron o regresaron, pues empezaron a hacer traducciones de muchos libros clásicos. Claro, la hermenéutica de esos textos, desde el punto de vista católico, pues lleva muchos errores. La palabra Dios, uno intenta colocarla, cuando es un misionero católico, en todos los versículos del Tao Te Ching o en el Chuang-Tzu, la intenta colocar,
y eso no lo soporta el idioma chino, en el sentido que eso no aparece en el original chino. Lo que pasa es que esa interpretación que se hace de ese concepto que es el Tao, pues de alguna manera pues el traductor comete el error de ponerle otro nombre, ¿de acuerdo? El Chuanxi rebaja ese nivel de conocimiento a una parte mucho más tranquila. Y dicho esto, ya vamos a pasar a la parte más interesante, que yo os voy a leer ahora mismo unos textos que he elegido, por algún motivo, lógicamente, del libro Chuanxi, y lo que quiero es que los interioricéis para que luego en la parte esta que soléis hacer, que me imagino que hoy se hará también, la parte en grupo se va a hacer hoy también, Benja. Wow, No. no la teníamos preparada, pero podemos improvisar con algo cuando terminemos. Vale, pues interesante, ¿por qué? Porque claro, hablaros sobre un libro pues es como muy teórico, y leerlo también, pero a mí me gustaría que después de leer un texto todos al mismo tiempo, os deis cuenta de cuando después interactuéis en grupo, vais a ver que es totalmente subjetivo lo que habéis aprendido del texto, lo que habéis interpretado, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque la riqueza de libros como el Chuanxi, como el Tao Te Ching, o como el Lieh Qi, en este caso, o como el Dhammapada del budismo, pues significa que uno leyendo el libro a las 4 de la tarde ve una interpretación, a las 11 de la noche es otra, y mañana, después de experimentar cosas en su vida, pues se encuentra un significado totalmente diferente, ¿de acuerdo? Por eso os digo que es un libro muy interesante de leer en el sentido que es una especie de desembarco a un mundo nuevo. Va a ser la puerta que os abra el conocimiento para que vuestra mente abra todas las ventanas, podáis meditar de una forma mucho más sosegada, podéis encontrar respuesta a muchas de esas preguntas que en algunos casos nos suelen atormentar, pero de una forma mucho más natural, sin ninguna obligación, disfrutando de unos textos que son muy simples, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar ya a leer pues, la primera, que ya es un poco, que habla del concepto taoísta por antonomasia, que yo creo que es la palabra paradoja, ¿no? O sea, aquello que no se puede explicar de una manera racional. Y dice lo siguiente: y todas mis palabras pueden llamarse enigmas. Quizá al cabo de 10.000 generaciones se encuentre un gran sabio que sepa desentrañarlas, pero será pura coincidencia. Eso lo dijo Chuanxi en el capítulo 2, La paridad de las cosas, por el propio autor, el maestro Chuanzhou. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues que él, que era un maestro, ya reconocía que le resultaba complejo explicar las cosas sin aducir a la palabra enigma. Incluso para cualquier maestro taoísta, todo está en constante cambio y todo es un continuo aprendizaje. Yo os diría, cuando el otro día leí la descripción del curso, recuerdo que se lo comenté en privado a Sebas, Benja no lo sabe esto, pero se lo voy a decir yo ahora. Cuando me describieron, ¿no? Es una especie de como de mensaje publicitario, no, el gran maestro, no. Yo soy aprendicestro, en este caso, en mi caso concreto soy aprendicestro, que yo soy aprendiz la inmensa mayoría del tiempo, y de vez en cuando consigo ser un pequeño maestro, es cuando repito lo que otro maestro previo a mí ha dicho, ¿no? En este caso quiere decir que no me lo invento yo, sino que leo o parafraseo a otra persona. Entonces, Chuanxi, los maestros taoístas, os vais a dar cuenta que son algo esencial para un sabio, o lo que yo entiendo por un sabio. Y es algo fantástico, que es humildes. O sea, Lao Tzu era humilde, Chuanxi era humilde, Lieh Qi, el maestro Lieh, también era humilde. Y esto significa que ellos no buscan con sus libros, con su conocimiento o con sus escuelas solucionar tu vida, no buscan darte la certeza de una explicación sobre el universo, sobre de dónde venimos. Ellos te marcan una pauta de aquello que ya conocen, de aquello que tiene miles de años de tradición, ¿de acuerdo? Y que se ha practicado a lo largo del tiempo. Y esto tiene que ver con que precisamente el taoísmo surge en su origen más ancestral del chamanismo. O sea, lo que el ser humano observaba de la naturaleza, todo ese aprendizaje de miles de años, es extrapolado después a través del Huang Di, del emperador amarillo, a unos libros en los que ya se empieza a citar la medicina tradicional china, pero está experienciada a lo largo de cientos de años, y luego de ahí ya deriva en lo que serían las escuelas taoístas, porque la religión como concepto religioso taoísta no aparece hasta el siglo II después de nuestra era, después de Cristo en este caso, ¿de acuerdo? Para los que sean católicos. Entonces, el taoísmo es mucho más ancestral, es mucho más antiguo y se basa en un modelo que es el de la experiencia. Por eso los maestros taoístas son una especie de griegos en el sentido de decir, solo sé que no sé nada, ¿no? O sea, solo sé lo que experimento y de lo que experimento incluso dudo.
ese modelo es el que de alguna forma en los primeros capítulos Chuang-Tzu te está diciendo, lo que hace él es contarte vivencias y contarte aprendizajes a través de experiencias que ha reconocido, que ha conocido. Entonces, él no intenta imponer nada, no es un libro que juzga, es un libro que intenta mostrar, más que enseñar, porque enseñar es algo que ya condiciona, sino que intenta mostrar. Después de eso que os acabo de leer, que es Chuang-Tzu o Chuang-Tzu, en este caso ya dudaba de todo, ¿de acuerdo? Y veía complejo que alguien incluso entendiera lo que él había escrito. Vamos a pasar a la famosa paradoja de la vigilia y el sueño, que yo creo que es el pasaje más reconocidísimo de la obra de Chuang-Tzu, ¿de acuerdo? Que es el de la mariposa y el sueño, que me imagino que a algunos ya sonará. Que viene a decir lo siguiente. Dice así: una noche Chuang-Tzu soñó que era una mariposa, revoloteando feliz y contenta de serlo, pero no sabía que era Zhou. De pronto, Chuang-Tzu se despertó, sorprendido de ser él mismo. Ya no sabía si era una mariposa que soñaba ser Xuanzhou, o Xuanzhou que soñaba ser una mariposa. Entre mariposa y Xuanzhou hay una diferencia. Eso es lo que se llama transmutación de los seres. Capítulo 2, identidad de las cosas y los discursos. De esto, que solo os lo he leído, que seguro que muchos de vosotros ya lo conoceréis. Después, por eso decía lo de los grupos, Benja, tengo una pregunta en abierto que me gustaría que comentarais después en privado para que os sorprendan precisamente esas interacciones en el grupo, ¿no? Esta paradoja habla del sueño, habla de la vigilia del sueño, qué es real, qué es irreal, qué soy yo, qué no soy yo. Yo os diría que incluso desde una perspectiva moderna habla de si yo soy aquello que transmito a la sociedad. Pensemos en las redes sociales, ¿no? ¿Xuanzhou realmente Xuanzhou? ¿O es lo que la sociedad quiere que sea Xuanzhou? ¿O lo que mis amigos quieren que sea Xuanzhou? ¿Yo querría ser una mariposa realmente? ¿O soy una mariposa y no estoy disfrutando de poder volar y sentirme una mariposa porque estoy obligado a ser Xuanzhou? Os lo dejo ahí para que después, cuando lo comentéis, ¿de acuerdo?, le deis una vuelta a todo esto, porque esto sin duda alguna es una parte esencial de lo que intenta o lo que busca que nos enseñe precisamente el libro de Chuang-Tzu, que es cómo aprender a discernir aquello que es natural o que forma parte del Tao de aquello que no lo es. Cómo discernir de aquello que debe no preocuparnos, ocuparnos de aquello que no nos debe preocupar ni poner nerviosos ni estresados. Eso es lo que busca un poco la obra, ¿no? O sea, discernir y aprender esto, si es natural, esto es Tao, ¿de acuerdo? Esto merece la pena ser vivido, esto merece la pena ser practicado. Meditar, interactuar con el prójimo, ser altruista, ser compasivo. Eso es un poco el resumen que diría el libro. Y este texto que se me corta la parte de arriba, estoy intentando... Vale, creo que empieza así directamente. Las grandes palabras son fuego, no me he comido ninguna línea, ¿no? No, faltan las primeras dos. Si quieres te ayudamos nosotros. Ah, sí, dime las dos primeras. Dice eso: el gran saber todo lo abarca, el pequeño todo lo divide. Y ahí ya... Bien. Ahí Y luego sigue sigue, y luego continúa. Las grandes palabras son fuego, las pequeñas balbuceos inútiles. Durante el sueño, las almas de los hombres se funden, se entremezclan. En la vigilia, los cuerpos se despiertan y se animan. En el contacto con las cosas, el corazón del hombre se enreda y lucha. Prudencia, astucia, calma. Los pequeños miedos le inquietan, los grandes le paralizan. Rápido como una flecha, se lanza a distinguir la verdad de la mentira, obstinado como el que ciegamente jura y se aferra a la victoria. Igual que en otoño e invierno, se apagan los días del hombre. En el mar de sus actos, ya hundido, nada puede hacerle emerger. Su corazón lacrado se marchita, así llega la vejez, hacia la muerte. Su luz ya no renace. Alegría, cólera, tristeza, placer, lamento, inquietud, inconstancia, perseverancia, descuido, ligereza, insolencia, afectación. Música que brota del silencio, hongos que nacen de la humedad. Los días se alternan con las noches, nadie sabe el cómo ni el por qué. Basta, basta. ¿Acaso podemos conocer el origen de todo lo que cabe entre un día y una noche? Sin lo otro, no hay yo. Sin el yo, nada se manifiesta. Identidad de las cosas y los discursos. Esto da para mucho. O sea que si os parece, yo, si queréis o si os interesa, os hago llegar la presentación y de alguna forma desde la web o de alguna manera
para que la podáis compartir en abierto. Yo no tengo ninguna pega, Sebas, ¿de acuerdo? Por si alguien quiere leerlo o releerlo, os lo hago llegar, ¿vale? Y esta otra que dice, y esta sí que veo todo el texto, afortunadamente, porque están las comillas, es: no seas el depositario de un hombre, no seas el guardián de tus proyectos, no te hagas cargo de nada, no seas detentor de la sabiduría, realízate en lo ilimitado, camina por senderos sin huellas, acepta enteramente el don del cielo, sin presumir de haberlo obtenido. Sé tú el vacío, eso es todo y basta. El hombre supremo usa el corazón como un espejo. A nadie echa, a nadie acoge. Refleja sin quedarse con nada. Por eso conquista a los seres sin sufrir daño alguno. Esta es en la parte de en cuanto a emperadores y reyes. Lo que hablábamos al principio, es una lectura para leer con calma, es una lectura para después de leerla, como vamos a hacer ahora, debatirla si es posible, ¿de acuerdo? Y es una lectura que nunca mejor dicho, cuando en los tiempos modernos, y yo que soy escritor, a veces me sonrío cuando me escriben los textos en la editorial, ¿no? Esto de cómo describir un libro, es curiosísimo. No, es un libro que te cambia la vida, un libro... Este tipo de libros, los clásicos, pues como puede ser este libro, el Chuang Tzu, como puede ser la Bhagavad Gita del hinduismo, hay algún libro de Platón, ese tipo de libros sí cambian a las personas, porque cambian la forma de pensar y de sentir. Y cuando no cambiamos el pensamiento y no cambiamos el sentimiento, es imposible que cambiemos lo más importante, que son los hábitos de la vida. Entonces, si queremos cambiar nuestra vida, nuestros hábitos diarios, precisamente tenemos que ver la forma de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de emocionarnos y nuestra forma de sentir a otras personas y a nosotros mismos como parte de un mismo todo, ¿de acuerdo? En el momento que seamos capaces de sentir el dolor en el prójimo y hacerlo nuestro, evitaremos el dolor del prójimo y evitaremos nuestro propio dolor. Esa es la clave de la sociedad moderna. En el momento que seamos capaces de despertar todos a ese movimiento ya natural de por sí del propio Tao, hay un orden en las cosas, el dolor no tiene por qué ser asimilado, la felicidad es constante, tienes que verla, vívela desde el primer día de tu vida hasta el último. Si hacemos nuestro ese mensaje, va a ser mucho más sencillo transitar por la vida, lógicamente pudiendo decirle a todos los amigos y a todo el mundo en general qué felices somos a través de las redes sociales, no trampeando ni falseando fotos, ni usando el Photoshop, renunciando a la vejez, ni sonriendo cuando estamos destruidos por dentro, ¿de acuerdo? Tiene que ver con lo que hablábamos del Wu Wei, que habla, por un lado, de la no acción descontrolada, que lo habéis visto antes en un pasaje, si os habéis fijado atentamente, ya aparecía ese concepto del Wu Wei, es no intentes imponer nada, fluye de forma natural, y tiene que ver también precisamente con asumir las emociones, ¿de acuerdo? Entonces, dicho todo esto, que yo creo que ya ha sido bastante intenso, he intentado que fuera breve e intenso, pero que no he perdido de alguna manera el interés a lo largo de este rato que hemos pasado. Yo os preguntaría lo siguiente, ¿no? Si os atrevéis ahora a caminar, porque cuando alguien nos recomienda un libro, nos recomienda la experiencia que esa persona ha tenido con el libro. Yo nos recomendaría no un libro, yo os recomendaría que viváis una experiencia. Entonces, la pregunta que yo os hago es si, ya que creo que si estáis aquí es por un motivo importante, si tenéis esa curiosidad por vivir el Chuang Tzu, pues ahora mi propuesta para el debate en grupo, pues que la tengo aquí preparada, es que os hagáis una pregunta. De alguna manera habrá, si no es por el chat, lo hacemos de alguna manera porque somos unos chicos aplicados y somos creativos, ¿de acuerdo? Pero tiene que ver con esto que os estoy poniendo aquí. Con esta pregunta que yo os haría, que es una pregunta bastante profunda y tiene que ver con lo que hemos escuchado ahora, ¿no? O sea, ¿qué es la realidad de lo que estáis viviendo? ¿Qué es la realidad de lo que vivimos? ¿Qué supone aquello que conocemos? ¿De qué manera nos influye? Chuang Tzu dudó si era una mariposa, él lo dudó. ¿Podría dudar una mariposa si estuviera despierta, consciente sobre su propia existencia? Esa es una pregunta que lanzo. Y luego, la otra pregunta que lanzo es, ¿realmente qué somos como seres humanos? ¿Somos esas mariposas que aduciría Chuang Tzu en esa paradoja? ¿O realmente somos el Chuang Tzu que los demás quieren ver en nosotros? Y esto lo lanzo como frase para que alguien ya se pueda ir animando y pueda ir, si no podemos interactuar entre grupos, que al menos pueda ir ya haciendo algún comentario, ¿vale? Dicho esto, que ya lo dejo aquí, Benja lo tiene ya anotado, ¿no? Me imagino. Ya, entonces la Sí, idea, ya no. voy, es que
Entonces, ahí le saqué una fotito. La idea es, los que estén ahí, si por ejemplo están desde el computador y tienen un celular al lado, si le pueden sacar una foto o si pueden anotarlo en algún lado, les vamos a dar unos 2, 3 minutitos para que guarden la pregunta, lápiz y papel, como vean la manera más conveniente. Si de verdad no pueden, probablemente alguien más en su grupo lo hará. Así que, pero que la idea es que no todos hagan eso porque ahí nadie en el grupo la tendrá. Y eso, vamos a dar unos minutitos y Seba tal vez explicar un poco cómo funcionan las secciones de grupos, más o menos. Perfecto. Estamos improvisando, Sí, pero es parte o de... sea, la sección de grupo no es tan improvisada porque lo hacemos para los que han venido a los seminarios desde, por ejemplo, de Thich Nhat Hanh o el del Tao Te Ching que hicimos en noviembre y enero. Ven que primero hacemos una charla y panelista y luego vamos a grupos. Entonces, ahora nosotros esto lo vamos a hacer, vamos a abrir grupos, tal vez de 6 a 8 personas, durante, a ver, ¿qué hora es? Ha pasado como 1 hora desde que empezamos, probablemente unos 30 minutos. Y mira, le agradecemos a los que ya han estado en los grupos si pueden tomar el rol ahí de tomar ahí las riendas, como se dice, y vamos a entrar a estos grupos a conversar sobre esta pregunta. Así que eso, para los que estén ahí en la duda de si ir o no ir, se los recomendamos 100%. Por mientras abrimos el chat, así que le pueden dejar sus comentarios a José Ángel. Sí, yo voy a aprovechar para pasar Eso. esto, que era lo último que quería comentaros, ¿de acuerdo? Ah, A que perfecto. le interese, a que le resulte curioso todo esto que hemos hablado hoy, yo os dejaría aquí, os he dejado una bibliografía, unos libros recomendados, ¿de acuerdo? En primer lugar, 2 traducciones del Chuanxi, en este caso, al español. Una es la de Iñaki Preciado y Doeta, que es la que veis en la izquierda, la de Maestro Chuanxi. La segunda, de otro gran traductor español, otra versión diferente, más de bolsillo, más chiquitita. Son de un precio muy asequible las dos. Y luego os he dejado 2 libros que son un poco distintos, ¿no? Por otro lado, un libro que se llama Ficciones filosóficas del Chuanxi, que esto es un estudio ya más profundo de la obra en cada detalle que hablábamos antes, de cada fábula, cada historia pormenorizada desde un punto de vista más filosófico, por si alguno quiere profundizar. Y luego otra opción, que es la de Octavio Paz, que lógicamente pues ya tiene un prestigio más que ganado a pulso y que también habla en este caso del Chuanzhou. Son diferentes versiones, diferentes formas de abordar la obra y os dejo aquí estas 4. Las primeras 2 de la izquierda vais a ver que tiene un precio muy asequible para que tengáis el libro físicamente y si os gusta en casa, en papel, de estos que a mí, como es mi caso, me gusta tenerlo en la mesilla de noche. Ahí tenéis 2 opciones muy, muy correctas. Os diría que son, yo creo que 2 de las mejores traducciones al español que hay. ¿Existe alguna más? Existe otra de los capítulos interiores bastante reconocida, pero en mi opinión, esas 2 son de las que yo tengo, son las 2 que más me han gustado, por eso las he puesto ahí. Y las otras 2 obras son obras subsidiarias de alguna manera que os pueden aportar un poco más sobre el universo del libro si os interesa. Y digo esto porque un libro es una historia alrededor de aquello que se escribe, ¿de acuerdo? Un libro tiene, esto lo sabéis, cuando acudís a una firma de libros a que el autor os cuente algo, vais allí porque el autor sabe más que no aparece en el libro. En este caso, esto es parecido, ¿no? O sea, el abrirte este abanico de diferentes traducciones, diferentes enfoques del libro, una traducción filosófica a otras palabras, pues es una forma de conocer ese universo del libro. Y máxime cuando incluso ya la propia historia alrededor de Chuanzhou, pues tiene una parte de, no leyenda, pero sí una parte compleja porque habiendo pasado miles de años, pues documentar todo esto a veces es costoso, ¿no? Entonces, cuando empezamos a mezclar leyenda con realidad, pues ahí es cuando todavía es más rico un texto. Y dicho esto, ya para acabar, antes de que paséis a grupos, pues ya os quería decir que muchísimas gracias por haber contado conmigo, xie, como se dice en China, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y espero que los comentarios ahora os animen a intentar abordar esta obra como se merece, con mucha ilusión y con mucho cariño, ¿vale? Gracias, muchas gracias a ti. Quedó